Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Bus.y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento, bueno, el segmento realmente que nos tiene retornando al diseño original, al diseño que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Así que, Lorena, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, bendecida y muy contenta de estar aquí de nuevo conectada, ¿verdad? En esta radio Busco en Ti y a la expectativa de qué es lo que está haciendo Dios a través de la transmisión de todos nuestros compañeros que están compartiendo la palabra. Y sabemos que la palabra no vuelve vacía, que cumple para lo que fue hecho, ¿no? Y bueno, pues voy a orar, voy a poner ese tema en las manos de Dios y Señor, te damos gracias por ese privilegio que tenemos de ser tus hijos y que nos has instruido para ir y llevar las buenas nuevas de salvación y para compartir, Señor, esta palabra que tú nos revelas a tus hijos para que otros, Señor, que están caminando, que están en ese camino, Señor, esforzándose en serte fiel, en honrarte, Señor, sean instruidos por una semilla de vida que lleve este día este mensaje. Hoy te pido que esa semilla caiga en buena tierra en esa persona que está ocupándole y que dé un fruto bueno para que honre tu nombre y que pueda ser transformada su vida y que tú le des ese mensaje o esa revelación que está necesitando a través de algo que escuche en esta sección, Padre. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy quiero decir que tenemos Salmo 121, es donde voy a poner la plataforma del mensaje, Salmo 121 del 1 al 3, y dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Y muchas veces tú y yo nos perdemos de esa visión del Monte Santo, ¿no? Y yo miraba en este versículo bíblico, ya ven que en los salmos siempre dice si es una oración, si es un cántico, si es una alabanza o si es un clamor. Y aquí algo que me llamó mucho la atención es que dice que era un cántico en ascenso gradual. Y es un cántico que hacía David, ¿no? Y David, él mismo se está hablando. Y aquí es lo que a mí me encanta de David, porque David era conforme al corazón de Dios. Y David estaba en ese momento diciéndose, levantaré mis ojos a los montes. Dice que en ese tiempo había mucha gente que subía a las montañas, ¿no? A los montes, ¿verdad? A buscar respuestas. Y de repente él pensó, voy a ir allá, pero luego reflexionó y dijo, levantaré mis ojos a los montes, o sea, no tengo que ir allá, tengo que levantar mis ojos a los montes, pero donde está la presencia de Dios. Y tú y yo muchas veces estamos poniendo nuestros ojos en la tierra, no en el monte santo, no en el monte alto, no donde está la presencia de Dios, ¿no? Y en la Biblia habla mucho sobre el águila, que debemos de levantarnos en las alturas donde estamos necesitando un socorro, ¿no? Porque tú y yo ciertamente vivimos en un cuerpo, en una parte terrenal, aunque estamos ya en lo espiritual, somos ya redimidos, pertenencia de Dios, hay un proceso en nuestra alma, en nuestra manera de pensar, de sentir, y eso lo sabe Jesús. Y entonces aquí habla sobre eso, ¿no? No permitirá que tu pie resbale. Él mismo se está diciendo, él mismo se está diciendo, y tú y yo necesitamos aprender esas partes que David nos está enseñando. ¿Cómo no está diciendo, ayúdame, sácame, libérame? No, él ya sabe lo que es Dios y Dios en nosotros el poder que hay. Entonces él mismo reconoce quién es Dios, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra. Si hizo los cielos y la tierra, no podrá a ti hacerte esa bendición o esa respuesta que estás necesitando. Claro que sí. Y hay muchos momentos que tú y yo, aunque somos hijos del Altísimo, aunque somos hijos redimidos y tenemos promesas y que tenemos fe y que tenemos amor por Dios y que le servimos y que le buscamos, hay momentos de angustia. Hay momentos donde hay opresión, que las circunstancias quieren agobiar tu corazón o mi corazón y que quieren sacarnos de ese propósito, de esa visión en el Monte Santo. Y entonces, de esos momentos, hagamos un cántico gradual en ascenso, como dicen los salmos. Y yo me imagino que David cuando empezaba a cantar, no se quedaba así como cuchicheando la canción, así como calladito, no, iba en ascenso gradual, o sea,
entre más tú oras, entre más tú alabas a Dios, cantas y hablas de su grandeza y la grandeza que tienes en Él, no de ti que viene de ti, sino la grandeza que tienes por estar en Él. Entonces, eso va en aumento gradual, va ascendiendo a los cielos hasta su presencia, ¿no? Y ahí es donde dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad es que Él quiere el corazón en verdad en su presencia. Por eso es que le puse este tema, mi corazón en el cielo. Porque el Señor desea tu corazón en el cielo. No nomás de labios, no nomás de mente, sino tu corazón. Y entonces, cuando nosotros ponemos ese corazón en ascenso, en esa alabar, en ese hablar quién es Dios en nosotros, estás poniendo tu corazón, mi corazón, lo estamos llevando al cielo. Y entonces, ahí en ese monte santo, el Señor va a manifestar su poder, su amor por nosotros. Lo vamos a ver. Y se manifiesta en diferentes formas, de acuerdo a lo que estamos necesitando. Y voy a Hechos 16, 25, 26. Y dice así, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, cánticos. Himnos es cánticos, ¿no? A Dios. Dice, y ellos, voy a hacer como el contexto de esto, los habían golpeado, los habían maltratado porque estaban predicando y no les gustaba, ¿verdad? En ese tiempo, pues ya ven que los estaban persiguiendo y los golpeaban, los encarcelaban y ese día le dieron una golpiza a los dos. Y luego los encerraron ahí en la noche y los encadenaron y ahí cantaban. En la medianoche dice que estaban orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los otros prisioneros escuchaban. Y de pronto un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos, dice, se soltaron. Y a mí esto me llamó mucho la atención, ya lo he leído muchas veces y a lo mejor tú ya has visto este pasaje, pero a mí me habló distinto al Espíritu y yo quiero pasarte este mensaje. Tú y yo muchas veces cuando estamos en la noche es cuando más se agrandan los problemas, es cuando está tu mente trabajando, es cuando muchas veces si no estamos en esa conexión o muchas veces aunque amemos a Dios hay algo mayor en nosotros que nos agobia. No sé, una enfermedad de una familia, un hijo que anda en drogas, un esposo que se quiere ir de su casa. O sea, tantas cosas que hay, ¿no? Que pueden estarte agobiando tu corazón y que puede ser que no es que no ames a Dios, pero las circunstancias te desconectan momentáneamente y en la noche se intensifican. Es como cuando uno le duele algo en el cuerpo, parece ser que en la noche es cuando más se te hace intenso el dolor y más te agobias y ya amanece la mañana y como que ya ves todo con más claridad, ¿no? Pues esto pasaba con ellos. En la noche donde estaba el valle de sombra, como habla en la palabra, ¿no? Esa opresión mentales demoníacas que vienen muchas veces a atormentarnos, ¿verdad? Decir, no se puede, ¿cómo le vas a hacer aquí? ¿Cómo vas a hacer allá? Te va a ir mal, tantas noticias que vienen de cosas malas, ¿no? Que anuncian, ¿no? Y muchas veces uno oye esas murmuraciones o esos que te está hablando, ¿no? El enemigo o el mundo. Pero dice aquí que ellos hacían cánticos a Dios. Y aquí es un mensaje tremendo. Porque cuando tú haces cánticos en medio de todo eso, tú estás derribando las fortalezas. Los cánticos es que estás no en lamentación ese cántico, no en derrota ese cántico. Ese cántico tiene que ser en cuál es la grandeza de ese Dios vivo, en dónde estoy yo parada con él, quién soy en él, todo lo que él hace en mí. Y todo eso va afirmándote en tu fe. Te estás hablando profecía, estás hablando vida, estás hablando el poder de Dios automáticamente. Dice aquí que los otros prisioneros escuchaban y los prisioneros, fíjate, los otros prisioneros. Aquí quiero hacer un paréntesis. Tengo tanta cosa que decir, pero quiero hacer un paréntesis. Los otros prisioneros, o sea que Pablo y Silas estaban prisioneros. En lo natural, tú y yo muchas veces nos podemos sentir prisioneros. Y podemos decir, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Qué estoy pecando? ¿Qué estoy haciendo mal? Si sirvo a Dios, si he cuidado mi corazón, si hago eso, y muchas veces dices, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Dios ya no me ama. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas, no? Pues yo te quiero decir que no es así, que hay muchas veces que Dios permite que entres
en un tipo de cárcel, se pudiera decir. No es cárcel del mal sentido, sino porque ahí vas a ser de bendición. Y Pablo y Silas entraron a la cárcel, pero entraron ¿por qué? Porque iban a ser de bendición a otros. Y cuando ellos cantan, tú y yo, cuando pasamos por circunstancias, hay ojos viéndonos a nosotros, hay oídos escuchándonos y nosotros no nos damos cuenta. Hay personas a nuestro entorno que están viéndonos y que están viendo cómo hablas, qué estás haciendo en medio de tus circunstancias. Parece que no, pero hay prisioneros por el enemigo que están viendo la luz, ¿sí? Pero que ellos se sienten indignos y que están como entre la luz y la oscuridad. Quieren salir de ahí, pero no saben cómo, pero están poniendo los ojos en ti. Y cuando tú hablas, cuando tú cantas en ese cántico en ascenso, va a traspasar las barreras. Y dice que ellos escuchaban, no estaban cerquitas, no estaban cantando, murmurando ahí, cantando una canción como tú y yo podemos hacer cuando andamos en un lugar, en una tienda, una parte que puede venir una canción de adoración a Dios, lo haces despacito. Ellos no les importaba, ellos cantaban, adoraban a Dios y se regocijaban en quiénes son ellos en Cristo. Y entonces esos prisioneros provocaron su fe. Esos cánticos escucharon. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando ellos cantan, hablan a Dios, hablan palabra del rey. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Y ellos escuchaban, dice. Entonces, dice, de pronto hubo un temblor de tierra muy, muy grande. Y en lo natural, ¿saben qué hace un temblor cuando pasa aquí la tierra? Representa que hay un acomodo, una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Eso es en lo natural cuando hay un temblor fuerte aquí en el mundo, en la tierra donde vivimos. Pero lo llevamos a lo espiritual. Y en lo espiritual hay un traslado de las tinieblas a la luz en Cristo. Acuérdense cuando Jesús murió en la cruz, cómo tembló la tierra, ¿no? Hay algo que pasa en lo espiritual. Y eso a mí me vio el espíritu, que hay un traslado de las tinieblas a la luz en Cristo. Y hay una liberación de todo lo que se le había robado en el ámbito espiritual y es trasladado a esa persona que está siendo liberada. Y esa persona va a pasar un proceso, el proceso de creérselo y de creerse quién es en Cristo en esa nueva vida. Y ahí estamos en ese proceso tú y yo, en diferentes niveles cada quien. Unos creyendo, otros no tanto, y así batallando en la batalla de la fe. Porque eso es lo que el enemigo está peleando en nosotros. Y eso hasta va a ir llevándose en un gradual ascenso hasta que tú lo veas manifestado en el ámbito natural. El otro punto, cuando dice que los cimientos de la cárcel se abrieron, aquí a mí también me habló tremendamente. Yo te quiero dar este mensaje. Los cimientos de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. ¡Wow! Este versículo, yo sé que todo esto fue sobrenatural porque Dios, todo esto ya lo hemos visto en la palabra, pero a mí me habló de los presos que estaban ahí, de los presos que estaban ahí y que tú y yo estamos siendo luz, dice en el mundo, ¿verdad? Y que somos la sal de la tierra, pero cuando somos luz del mundo, quiere decir que alguien nos está observando esa luz. Alguien está viendo esa luz en nosotros y nosotros no nos damos cuenta, porque Dios va a añadir a ti personas para que tú las ministres. Yo me sorprendo en el discipulado cómo se agregan y se agregan y se agregan personas en el discipulado. Yo no las conozco, pero oyen de mí, ven de mí algo y vienen, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? No es por Lorena, es por lo que Dios depositó en ti para que tú des a otros, porque tú eres luz. Entonces, los cimientos representan que las tumbas se abren, que se rompe ese cemento y se abren. Dice que los cimientos de la cárcel se abrieron. ¿Para qué? Para que saliera todo lo que estaba encadenado, sujetado por Satanás. Y eso estamos hablando de cimientos, estamos hablando de generacionalmente. ¿Qué se venía repitiendo en esos en esos que estaban presos, prisioneros, que pueden ser esas personas que están a tu entorno, que pueden ser esas personas que están en tu familia, en conocidos, en amigos, ¿sí? Pero simplemente ahorita te voy a hablar de ti, de mí. ¿Qué hay repetitivo en tu familia? Abuso sexual, divorcios, muertes prematuras, enfermedades degenerativas. ¿Qué hay? Ruina, escasez, relaciones dañinas, suicidios. ¿Qué se ha estado repitiendo? ¿Narcotráfico? ¿Vicios? ¿De alcoholismo? ¿De drogas? ¿Qué se ha estado repitiendo? ¿Homosexualidad? Y lo vemos muy natural. Pero ¿qué pasa? Acuérdate lo que estamos en el principio. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Tú y yo somos la luz. Alguien más te está viendo y a través de ti se están rompiendo cadenas. Se está rompiendo, abriendo los cimientos, ¿sí? Y tú y yo vamos a pagar un precio, sí vamos a pagar un precio, pero nada que no podamos soportar, porque en la palabra de Dios dice que no nos da más de lo que podamos soportar. Hay un precio que pagar para ir rompiendo esos cimientos de maldiciones generacionales, de personas tal vez que están cerca de ti. Dios te pone gracia y favor y el don que depositó en cada uno de nosotros para ministrar. Y tú te sorprendes de lo que cambian las personas y dices, ¿pero qué? No eres tú, no soy yo. Es el Espíritu de Dios en nosotros, el don que Dios depositó en cada uno. Y saben una cosa, que yo me sorprendo de esto, pero cuando estamos en ese proceso, quítate toda culpa y ve al Monte Santo, tu corazón al cielo, porque tu corazón va a ser lleno de lo eterno, no nomás con la boca. Y ahorita voy a seguir en adelante. Primera de Juan 5:4, dice así, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Tu fe y mi fe va a ser peleada para desconectarnos de lo verdadero y eterno. Y eso es donde te digo, donde viene la noche y que nos abruman las cosas, circunstancias, enfermedades de hijos, divorcios, cosas que están pasando, porque si estás caminando en la luz, ¿qué pasa? No te la va a dejar fácil el enemigo. Para él eres su enemiga y va a pelear, pero nosotros tenemos que ir al Monte Santo y adorar y hablar y que nuestros hijos oigan que en medio de las circunstancias nosotros no nos perdemos de vista del Monte Santo, que nuestro corazón se eleva al cielo. Y entonces, ¿qué dice aquí? Tú y yo va a ser peleada nuestra fe, pero Satanás es carnívoro. Y eso yo quiero decirte, Satanás es carnívoro y si te mueves en la carne serás devorado, porque dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y tú y yo, él quiere la carne. Él quiere que tú y yo nos movamos en la carne porque allí eres presa fácil. Entonces yo y tú tenemos que estar conscientes que él es un carnívoro y que busca que tú y yo nos movamos en la carne para poder hacer daño, para que no podamos ser testimonio ni luz en nuestra familia, en nuestro entorno donde Dios nos ha depositado en nuestra iglesia. Dice en Primera de Corintios 16:13, dice así, estad alertas, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes y todas las cosas sean hechas con amor. ¿Por qué dice estar alertas? Porque muchas veces nos perdemos, nos dormimos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y no es malo, pero no te quedes ahí. Tú sabes dónde ir a clamar. Y yo y tú muchas veces vamos a pasar cosas que no entendemos y que puede venir, es que hice eso mal, es que te quiere culpar el enemigo. No, no, no. Dice Dios, no se mueve de una hoja de un árbol sin mi consentimiento. Si yo permití que estés ahí, no es porque te quiero castigar, sino porque tiene un propósito del reino. Y muchas veces no tuviste nada que ver de culpa, simplemente hay alguien que te está viendo. Hay alguien que va a recordarse de esas palabras que tú estás hablando en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, y va a decir, eso tocó su corazón. Porque esos presos cuando escucharon, a lo mejor no tienen el Espíritu Santo. Personas que están en tu alrededor no tienen el Espíritu Santo, pero tienen la conciencia. Y en la conciencia obra Dios. Y en la conciencia, cuando oyen ese tipo de amor hacia Dios, puede mover muchas cosas en confrontación, en arrepentimiento. Y es cuando Dios echa la semilla, donde puede tocar el corazón. Y esas cadenas fueron abiertas, pudieron haberse abierto nada más para Pablo y Silas, pero no, se abrieron para los presos porque ellos escuchaban. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estemos alertas y ser fuertes. ¿Qué quiere decir? Que va a requerir fuerza. Va a requerir fuerza dentro de nuestro ser, siempre con el espíritu, porque en tus fuerzas y mis fuerzas somos derrotados. Dice, no es el caballo y no es el jinete, es su Santo Espíritu. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la fuerza cuando estamos en tristeza, en dolor, aquí que te duele, porque yo he estado en ese dolor, donde he tenido un dolor en mi pecho, así literal, de mi dolor que tenía de una pérdida, de algo que yo me miraba toda mi vida con esa persona y que dijo no, y eso te duele en tu corazón. Pero tú dices, Señor, yo decido seguirte a ti. Yo decido seguirte a ti.
Y en ese proceso de dolor le lloras y todo, Dios, pero siempre sabiendo, Señor, fortaléceme, llévame a lo nuevo, no me dejes ir al Egipto, no me dejes ir al cautiverio, no me dejes ir al desierto de nuevo, yo quiero ir adelante, quiero ir a la tierra prometida. Y entonces es cuando tú te vuelves al monte santo donde dices, sácame tú porque yo no puedo. También cuando están en pecado. Y entonces cuando yo estoy hablándoles de esa parte de decir no puedo, es que también se refiere en el pecado. Señor, ser sinceros con Dios. Ir con Dios, y cuando dices ir al monte santo con tu corazón al cielo, es decir, el corazón te lo entrego, Señor. Me gusta la droga, me gusta hacer el narcotráfico, me gusta la homosexualidad, me gusta decirle, porque es tu corazón allá, es tu corazón realmente allá. Y dice que Él lo va a hacer un corazón de carne. Él va a hacer la transformación. No, tú no puedes, ni yo. Él va a ver la manera de decepcionarte, de sacarte de esto que tú no puedes, pero va a ser la manera de Dios. Y eso causa dolor en veces. Pero es mejor eso porque tú sabes, te di mis riendas de mi corazón. Te di mi libre albedrío para que tú me sacaras de aquí. Entonces yo no podía, pero tú lo hiciste a tu manera. Y sí fue doloroso, pero lo necesitaba. Y solamente tú lo podías hacer. Si tú y yo andamos en el Espíritu, no puede ser devorado. Si tú y yo estamos conectados con ese corazón a Dios, no puede ser devorado. Y cuando quiera venir algo contra ti, se van a ir por su camino por donde vinieron, porque no entran, porque estás conectado a la fuente, porque tus ojos ya no están puestos en lo terrenal. No digo que no vaya a venir momentos que te desubiques, pero Dios es fiel para sacarte de ahí. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Es por medio de Él que le damos muerte a la carne. Es por medio de Él que le damos muerte a la carne. Lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Es por medio de Él que le damos muerte a la carne. ¿Sí? Tú y yo somos como esos Josué. Tú y yo somos como Josué, ¿no? Que siempre estuvo aprendiéndole a Moisés. Tú y yo estamos aprendiendo de Cristo, estamos aprendiendo de nuestro pastor, de nuestros líderes. Dios nos está ministrando, nos está moldeando, nos está formando el carácter. Así estuvo Josué mucho tiempo. Llegado el momento, lo enviaron a la misión. Saca al pueblo de aquí, llévalo a la tierra prometida. Él tuvo miedos, tuvo dudas, pero le decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una y otra vez se la repetía a Dios porque sabía que esa era su área débil. ¿Y qué pasó? Dios lo puso en honra, que todos honraran a Josué, que no lo compararan con Moisés, sino que ahora se alinearan a él. Dios nos está preparando para que nosotros seamos esos Josué, de pelear la buena batalla. ¿Cómo? Llevando a otros a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? Pues la tierra prometida es Cristo, es la salvación eterna, es llevar las buenas nuevas de salvación, que tengan esa conexión con la fuente de vida, no con nosotros, con Jesús. Y en ese caminar, nosotros estamos siendo vistos. Hay personas que están esclavos, que están encarcelados. Y yo me gozo con eso porque tú y yo estamos teniendo ese ministerio, ¿sí? Ir y hacer discípulos, llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, en ese proceso vamos a tener luchas, claro que sí vamos a tener luchas. En Apocalipsis 3:11 habla sobre retén lo que tienes, porque cuando tú quieres ir con tu corazón al cielo, no es que, ay, me nace, hay veces que no tienes esa fuerza o el ánimo, el cansancio no natural, el sueño, la pereza, lo que sea como humano nos viene. Pero David nos pone, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, él mismo le habla a su alma porque su alma no quería hacerlo, yo me imagino, ¿no? Y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas mis iniquidades. O sea, iniquidad está hablando de las generaciones, ¿no? ¿Y qué dices? El que sana todas mis dolencias. Entonces, eso es ir al monte santo, eso es ir al corazón al cielo. Por eso decía Dios, David es conforme a mi corazón, porque su corazón lo desbordaba ya en su reino. Y por eso le pusiste tema eso, porque ¿a dónde iré? ¿De dónde vendrá mi socorro?
de Jehová. De Jehová viene, de Dios mismo viene nuestro socorro. No puedo estarle hablando a una amiga y estar hablando consejería. Todos somos humanos. Primero hay que ir a Dios, porque Él nos trae paz. Y no es un monólogo que nada más yo voy a hablar. Es una comunicación. Tenemos que esperar el diálogo, que Él me responda. Porque nosotros estamos ori y ya lo dejo así. No, esperaré la respuesta. Está la expectativa de qué te va a contestar, qué te va a decir Él, qué te va a comunicar, porque te va a dar la respuesta a tu oración. Y siempre estar orando en esa parte de estar orando quiénes somos, qué tenemos en Él. Y a mí me daba mucha, en esa parte, en Éxodo 14:15, que habla Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo y que ya miraba que venía el ejército y Moisés hablándole al pueblo, decía, animaba al pueblo, decía, Jehová peleará por nosotros, ¿verdad? Y que estén tranquilos. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Dice, pero primero antes de eso le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Diles qué hacer. Y eso nos está diciendo Dios a nosotros. No estemos llorando por cualquier cosa. Es el momento de poner en práctica lo que conocemos y afirmarnos en la fe. Di, le dijo a Moisés, di, vayan adelante, diles. Tú les tienes que decir, yo ya no, ¿por qué clamas a mí? Si yo ya te bendije con toda bendición espiritual, ya está aquí en la tierra las bendiciones, te toca a ti creerlas. Te toca a ti declararles, no estar clamando y clamando y clamando como bebés espirituales. Tenemos que ir al otro nivel, a hablarlo, a pensarlo, a hablarlo. Ese hablarlo te empiezas a generar tú mismo la fe. No estar hablando, es que no se puede, es que no puedo, es que es imposible. Ay, pues sí, si Dios quiere. Ese no es un vocabulario de fe del reino. La fe es como el amor, se manifiesta solamente en la acción. Entonces, tú y yo, ¿qué creen? Va a ser peleada nuestra fe. Que no accionemos, ¿verdad? La fe es como el amor, se manifiesta solamente en la acción o en la palabra. No hay fe sin confesión. Tu fe, mi fe, crecerá con la confesión. Tenemos que estar hablando la palabra, hablando la palabra. Lo que tú digas y lo que yo diga va a fijar mi lendero de mi vida, de tu vida. Y les voy a recordar cómo. Los 12 espías, uno de cada tribu, mandaron a ver la tierra donde te iban a ir. Moisés los mandó, dijo, vayan a espiar, a ver que nos traigan noticias, a ver cómo vieron allá la tierra. 10 de ellos trajeron un informe negativo, ¿verdad? No podemos, dijeron, no podemos. Y ese informe lo aceptó todo Israel, lo aceptó todo el pueblo de Israel, aceptó ese informe y vagaron en el desierto. Josué y Caleb dieron un informe distinto. Ellos dijeron que podrían conquistar. Bien podemos conquistar. Dios nos ha entregado, dice, dice, bien puede Dios entregarlos en nuestras manos. Ellos dieron otro diagnóstico, otra visión, ¿no? Y aquel dicho fijó el lindero de sus vidas. Tu dicho, mi dicho está fijando a dónde vamos. Y muchos decimos, pero ¿por qué Dios no me contesta? Pon atención a lo que estás hablando, lo que estás pensando. Porque lo que piensas, eso eres. Eso estamos hablando automático. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra, hablar y que hacernos consciente que tu palabra y mi palabra tiene poder en el ámbito espiritual. Hoy quiero decirles que Dios nos ama tanto, que Dios nos anhela con un amor eterno, que Él quiere que vivamos en esta tierra todas las bendiciones. Y Él dice, ya fue hecho todo. ¿Por qué me pides amor? ¿Por qué me pides, dame más amor? Ya te lo di. Todo el fruto ya fue puesto en ti. Tú lo tienes que desarrollar. Tu fe tiene que crecer. ¿Cómo viene la fe? Escuchando la palabra de Dios. ¿De qué te estás llenando? ¿Cómo puedo pedir, dame más fe si tú no escuchas o no lees la palabra? Si llenas más tu parte carnal que lo espiritual. Dios nos está llamando. El tiempo se agota y necesitamos estar llenos de Él. Cada día se va a arreciar la pelea. Cada día el enemigo va a ser más audaz para robarnos, si fuera posible, todo lo que pueda. ¿Saben una cosa? Hay algo que la creencia y la confesión diaria de lo que Dios, el Padre, es para ti y para mí,
y de lo que Jesús hace ahora a nuestro favor, a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo hace en ti y en mí, edificará una vida sólida de fe. Tenemos que estar diciendo lo que ellos son en nosotros, lo que ellos ya son en nosotros y lo que nosotros somos en Él. Porque si nosotros estamos hablando en una parte, ¿verdad?, donde estamos con una confesión mala, por supuesto es una confesión de fracaso, de derrota. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar, nosotros nos hacemos aliados de Satanás cuando estamos hablando de esa forma. Y claro, él está feliz porque estamos en su territorio, como estamos hablando en su lenguaje. Pero cuando nosotros hablamos lo que es Dios, su grandeza, levantando nuestro corazón al cielo, ¿sabes qué? Tu corazón se llena de lo eterno. Tú misma estás hablando de tu mente, estás hablándole a tu ser interno. ¿Y sabes qué está pasando? Te estás tú misma llenando de lo eterno. Tienes que hablar de la grandeza de Dios. Tienes que hablar que todo es posible en aquel que te ama, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí? Entonces hoy este día quiero orar por ustedes. No me trae mi reloj, no sé cómo estamos en tiempo, pero quiero decirte que Dios está con nosotros, que en este momento nosotros nos está levantando, está despertando a aquellos que están en cárceles, ¿no? Que están encadenados y que se están rompiendo, porque dice que en los últimos tiempos va a haber un avivamiento y tú y yo somos parte de ese avivamiento del Espíritu en la tierra. Y necesitamos estar despiertos, necesitamos estar fuera de todo rollo psicológico, mental. Entonces, yo quiero decirte que eres más que bendecido, más que victorioso en Cristo. Dios nos ama. Dios está con nosotros. Él pelea, Él va adelante, Él va detrás, pero Él está observando tu fe. Dice que por más torpe que seas, no te perderás si estás en Cristo, pero tú te puedes perder por tu propia boca. Tú te puedes perder por la manera que puedes decir, sí creo, pero tu mente si tú en tu mente no se está renovando, tu boca está hablando todavía esclavitud. La gente de Israel creía, pero no pudo quitar Egipto de su corazón. No pudo quitar Egipto de su corazón y eso los hizo que se perdiera toda esa generación. Dios era un proceso de ir en ese desierto, era un desierto que era corto y lo hicieron 40 años. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es a su manera, en la queja. No miraban, no agradecían, no hablaban el lenguaje, no veían la grandeza de Dios. Si ellos hubieran estado con su corazón en el cielo, declarando la grandeza de Dios, de lo que Él es, ellos automáticamente hubieran creído, si Él es eso, yo soy eso en Él. Yo tengo ese favor de Él. Él es tan grande y poderoso, tan grande que imagínate los cielos, las estrellas, el universo, el mar tan inmenso que te metes al mar y hasta dices, ¿dónde está la profundidad? Lo profundo, lo ancho, lo alto, todo lo hizo Él. Y somos hijos de Él y lo creó todo para nosotros. Entonces es tiempo de creerle, de afirmarnos en esa fe y recordar, no puedes estarte moviendo en la carne. La carne es una parte donde el enemigo te va a devorar, te va a querer robar. Y dice, retén lo que tienes, dice Jesús a esa iglesia. No sé si tú y yo somos de esa iglesia, pero dice, retén lo que tienes. Porque eso que tienes también va a ser robado, porque Él quiere que no tengas coronas, que no fructifiques, que no hagas tú, no tengas el propósito por el que fuiste llamado, no se cumpla en la tierra. Dios quiere que demos fruto, fruto bueno, que puedan otros ver esa luz en nosotros, ¿sí? Y yo no te voy a decir, ¿qué estás haciendo tú? Yo te digo, pídele a Dios que escudriñe tu corazón y te revele qué es aquellas cosas que te tienen atemorizado, esclavizado, encadenado. Y tú dile, ayúdame, porque esto ciertamente yo no puedo. Entonces, bueno, quiero despedirme de todos y darles las gracias por haber escuchado y yo voy a bendecirlos. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está conectado aquí. Hoy los cubro, Señor, y clamo por ellos, por su alma, por su espíritu. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, trae una revelación especial en esas personas que escuchan y les das la dirección, la directiva, Señor, a dónde ir y que le dan la instrucción, la confrontación, lo que necesitan, Señor, para cambiar de rumbo sus vidas y vayan en el camino de la luz, de la verdad, en ese camino estrecho, angosto, que pocos hayan. Hoy los bendigo y los cubro en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.